Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como todos los martes, nos encontramos a las 12 con nuestros oyentes para hablar de libros. Hola Luis, ¿cómo andás? Hola Nuria, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Bueno, ¿cómo estuvo la semana? Bien, muy bien. Semana larga que se hizo con muchos días para leer. ¿La semana pasada te Sí. referís vos? Sí, con muchos días para leer, aprovechando el clima. Pero a mí se me va a hacer más larga esta semana, porque ayer arranqué con la presentación de un libro y mañana tengo otra. Ah, Así muchos que ágapes. tengo que organizarme, mucho cóctel. Sí, te quiero contar y quiero contar a todos. Estuve ayer en un espacio único en la ciudad de Buenos Aires Ujú. que se llama Daín Usina Cultural en la calle Nicaragua, en Palermo. Sí. Es una librería que además tiene un espacio para, bueno, exhibición de arte y para conferencias, pero es una librería excelentemente curada. Nuria, vos tenés que ir, te va a encantar porque están todos los libros que te gustan, organizados de una manera, no sé cómo decirte, muy original, cosas que Voy a no ir. conseguís en el mercado. Bueno, por supuesto, las podés, si las estás buscando, las podés encontrar en internet, Sí, ¿no? sí, Pero sí. eh, Pero qué lindo es ir a ediciones de Revolver y a encontrar Ciruela, todas eso. las cosas esas que te gustan a vos de Riverside, Bueno, está bueno. Y ayer ¿y qué fuiste a ver? sí, eso, presentaba su libro, Retomar el Camino, un amigo mío, Alex Campbell. Ujú. Entonces era un meeting político también, porque lo prologaba María Eugenia Vidal, Ah, mira, y lo ella presentó, estuvo ahí. sí, Ah, estuvo, lo presentó Mario Marquich, que el periodista, ¿viste? sí, Retomar el ex camino era el periodista, título. ¿no? Ex Sí, ahora es periodista. político, according con Wikipedia, ¿viste? Wikipedia ahora presenta político, periodista, Ex dice. periodista. Pero bueno, lo Claro, porque conocemos de él, En el Camino, ¿te acordás de claro, ese él hizo, programa de TN es un tan programa que ameno? es histórico en, Sí. en la señal de cable de TN. Sí, y mañana tengo otra que se llama Warnes es un abrigo de Gladys Miño. Ella es una dirigente de acá, social de la ciudad de Buenos Aires, que cuenta, bueno, los últimos años del albergue Warnes. ¿Te acordás del albergue Sí, claro, Warnes? porque vivo cerca. Yo vivo ahí en Devoto y el Ujú. albergue Warnes, después al lado construyeron, cuando lo demolieron, esa Mm, es histórica foto, video, ¿no? De que vimos sí, todos por TV y al lado. histórica sos vos si lo viste por Claro, televisión. sí, es que tengo más edad de la que aparento. Al lado hicieron un Carrefour y un Easy, en eso se convirtió. Claro, ¿te Pero acordás? está ahí sobre, ¿qué es? En la Bueno, no, calle que sale en diagonal, no me enfrente está el sale el Hospital nombre. Alvear, que es un hospital de la ciudad, tiene como varios predios y Hmm. atrás hicieron también un estadio, bueno. ¿Y Bueno, qué va a viste, presentar? este La libro de historia de testimonios, Warnes. sí, su historia de vida, por un lado, Vivió ahí. y sí, y el testimonio de los últimos años del albergue Warnes y la fundación del barrio Ramón Carrillo. Pero bueno, viste, son buenas ¿Y a noticias dónde fue también toda esa gente a vivir, al Luis? barrio Ramón Carrillo, Ajá. sí. Los Los reubicaron relocalizaron, ahí. les dieron una casa a cada uno. Bueno, hubo todo un trabajo Sí. de reinserción social que ella cuenta también, porque había mucha gente en una situación marginal. Imagínate, en ese momento era impensado que esas personas pudieran acceder a una vivienda, ¿no? Totalmente, Hoy sí. también la asistencia social está mucho más difundida que entonces, ¿no? En esos años. Sí, sí. Esa zona se puso bastante, después se puso bastante en valor en el sentido que hubo, que hay como más acceso, se levantaron las vías ahí que corre el tren San Hmm. Martín. Bueno, bueno, va a ser interesante entonces esa presentación. Sí, sí, Bueno, creo Luis, que sí. hoy vamos a tener, no, tenemos a alguien en el estudio que es un ganador que es del año pasado, pero tenemos a Miguel Gaya que nos va a acompañar durante todo el programa,
que es el ganador del premio Clarín Novela del año pasado, con El Desierto Invisible. También está el libro acá, ya leído, así que en un ratito volvemos y charlamos con él. Bueno, antes que eso te quiero anunciar que nos va a acompañar también al libro Sin Tiempo Eric Clapton. Dicen que es Grande. uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, Sí. cantautor, compositor británico, dueño de 18 Grammys. Linda música ¿Te hoy, acordás lindo alguna? invitado. Vamos. Make the best of the situation, or I find that Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92. Bueno, Luis, volvimos. Bienvenido Miguel Gaya, ganador del premio Clarín Novela 2022 por El Desierto Invisible. Buenos días, gracias por la invitación, Nuria y Luis, muy amables. Un placer tenerte acá, Miguel. Antes de que arranquemos a comentar, bueno, tu última obra y toda tu trayectoria, tenemos una sorpresita para vos. El Desierto Invisible, el libro de Miguel Gaya, es una novela excelente. La verdad es que el jurado no tuvo ninguna duda, hubo absoluta unanimidad en cuanto a que era la mejor novela. Tiene algo muy particular en cuanto a su tema, es una novela histórica y al mismo tiempo no es una clásica novela histórica porque no tiene esa especie de juego romántico que suelen tener lo que uno llama con ese nombre. Es una novela que tiene que ver con Argentina digamos, en construcción, una Argentina en construcción, en la época en que en la frontera sur era todavía el desierto y era la frontera con los indios, con las tribus indígenas, lo que hoy llamaríamos los pueblos originarios y que en ese momento eran simplemente los indios y eran el enemigo. Y por supuesto los blancos eran el enemigo de los indios y lo que tiene esta novela es que puede ver las cosas de los dos lados, puede ver la situación desde todos los ángulos posibles. El lenguaje de la novela es algo exquisito, se nota mucho que Miguel Gaya es poeta, está escrito de una manera bellísima, pero que por eso es una novela entre comillas poética, o sea, poco narrativa. No, es absolutamente narrativa, es un cuento, es una historia apasionante, en fin. Vale la pena que la lean, vale la pena que la disfruten, como me pasó a mí. Así que bueno, los dejo con El Desierto Invisible. Bueno, estamos de vuelta. Escuchábamos a Ana María Schwa, Miguel. Sí, la reconocí, por supuesto. Sí, orgullosísimo de la lectura que ha hecho Ana María, que es una lectora exquisita y una escritora magnífica también. ¿Te emociona escuchar eso de tu libro? Por supuesto. Es como si a uno le dijesen, qué lindo hijo que tenés. Cuando... realmente es como para colgar los botines, después de escuchar al jurado, cuando lo escuché, cuando presentaban, cuando gané el premio, la verdad que decían unas cosas maravillosas. Claro, ella no sé si así resumía, pero nos contaba un poco sobre este cuento, esta novela histórica. Dice, para mí está más en clave de ensayo, pero háblame un poquito sobre el tema de la novela, el desierto. Sí. ¿Cómo apareció esta vocación tuya para escribir acerca de, ese momento de nuestra historia nacional de enfrentamiento entre el blanco y los indios? Yo voy a leer el epígrafe del libro que dice: el pasado no está muerto y enterrado, ni siquiera es pasado, lo dice William Faulkner.
Y voy a leer 2 líneas de cómo comienza el libro que dice: escuchen el chiste viejo de estas tierras. No había nadie, pero había. Después vinieron, pero no llegaron. Y eso de alguna manera es un desierto que no se ve, porque no existe, porque en realidad lo que nosotros denominamos el desierto estaba habitado, y ha generado, y estoy hablando de una franja de nuestro país, que es, que podemos decir, bueno, lo que abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, La Pampa, algo de lo que era Mendoza, donde durante un tiempo prolongado, una suerte de franja indecisa en el cual se les llamaba frontera, en el cual se enfrentaban los que hoy llamamos pueblos originarios, que eran los indios, y lo que en ese tiempo se consideraban a sí mismos fuerzas civilizatorias, que eran los, digamos, para llamarlos de alguna manera muy elástica, los blancos. Los blancos, es verdad. Y esto, digamos, uno piensa siempre en una frontera como una marca en la cual de un lado las cosas son de una manera y del otro lado son otras, y esto en realidad era una franja indecisa, es una franja de mucho intercambio, y donde posar la vista sobre eso, sobre ese tiempo, con la idea de Faulkner, con la idea de que cuando uno pregunta al pasado, en realidad pregunta desde el presente y escucha del pasado voces que están reflejando de alguna manera o iluminando de alguna manera el presente. Entonces, sobre esa cuestión indecisa, yo planteé una historia que no es historia en el sentido de relato, ¿no? O sea, en ese estilo de aventura, que no es histórica, en tanto que no es, no se atiene a los hechos, sino que está todo, es ficcional, es inventado. O sea, del mismo modo que uno cuando va a ver un western en el cine, sabe que va a haber una de indios y de cowboys, pero no se cree que los hechos que están ahí relatados son reales, sino que sabe que tiene que ver con la ficción. En ese intercambio que vos planteabas, también está uno de los personajes de tu novela, ¿no? Que es el cautivo. Es un blanco, pero vive entre los indios. Claro, es un cautivo blanquísimo, por otro lado, yo lo quise poner que sea rubio, que es hurtado, digamos, es sacado casi del vientre de la madre, digamos, por un indio enojado, digamos, que el indio lo que entiende es que si se lleva un blanco bajo el brazo y lo cría él, se lo va a poder apropiar y le va a servir para tratar con el blanco, entender el blanco y hablarle. Y el indio, o sea, después se da cuenta que al verse criado ese chico en la toldería, no es un blanco. Esa escena primera es hasta el comienzo del libro, sí, es tremenda. Yo, el libro, bueno, quizás vos decís, es una novela, sí, es verdad, lo decía Ana María Joa también. Yo cuando lo empecé a leer sentía un poco como un ensayo al principio, y mientras iba avanzando, subrayé un montón de términos que quizás yo podía entender por mi edad, pero decía, ¿cómo este escritor llega a construir semejante texto con una terminología que quizá no es contemporánea, ¿no? Que es, por ejemplo, te menciono algunos: sobregar, aquelarre, lanceado, alazán, mohorra. Entonces yo decía, bueno, qué trabajo, o sea, ¿cómo llegas a construir este texto, esta novela, y cómo lo construís en tu cabeza previamente para después sentarte a tipear? O no sé si escribís escribís a máquina, me imagino. Sí, en computadora, sí. A ver, hay dos cosas. Para mí, entre los personajes fuertes de la novela, hay dos. Uno es el entorno, el paisaje, el clima. Esto lo trabajé muchísimo, Claro, o sea, sí. me interesó muchísimo. Y lo otro es el lenguaje. El lenguaje, o sea, cómo se escribe sobre el siglo XIX siendo del siglo XXI,
y que los personajes que hablan o que se mueven por intereses que tienen que ser propios del siglo XIX no queden desfasados por eso. Así que trabajé un lenguaje, a ver, digo, cuando uno dice trabajé es como si hubiese sido deliberado, y la verdad que esto se construye Claro. Un escribiéndolo. vocabulario, Un quizá, vocabulario que me lo paralelo. pedía el texto. El texto. O sea, las aventuras que estaban pasando me pedían que yo no podía decir, bueno, lo lanzó, bueno, tenía que ser una mojarra, porque se llamaba mojarra en ese momento. Hay cosas que son, digamos, suenan anacrónicas, pero eran cotidianas en ese momento. Entonces, pero por otro lado, no podía ser un lenguaje tal que la persona que lo leyera se quedara totalmente afuera, sino que dijese, esto es el clima en el cual se desenvuelve la novela. Porque tiene una cosa, la particularidad de una novela, o sea, es que uno vive adentro de la novela. O sea, hay una parte de la cabeza de uno que mientras se la está escribiendo, está funcionando al ritmo de la novela. Es como si estuviese en un estado, no digo enajenado, de esquizofrenia en términos médicos, digamos, pero como que vos pones a funcionar una parte de tu cabeza que está todo el tiempo pensando, todo el tiempo disfrutando de esa película que te vas haciendo en la cabeza mientras lo estás escribiendo, ¿no? ¿Y cuánta confianza le tenías a esta novela para presentarla? Porque vos habías presentado, yo leí No ya. tenía ninguna. Claro, ya habías presentado 4, te habías 3. presentado 3 veces en el premio Clarín Novela, no habían sido finalistas algunas, pero nunca ganadora. Tal cual. Y esta vez, ¿qué pasó? ¿Qué tiene de cierto invisible para decir, bueno, fue la novela, la mejor novela de todas? A ver, esto es muy particular, porque cuando, digamos, los premios cuando son literarios, y el premio Clarín lo es muy difícil decir cuál es la mejor novela, porque, digo, cuando pasan las novelas, cuando vos sos finalista de una novela, sos finalistas en relación a las novelas que se presentaron en ese momento. Si yo te dijese, vale más mi novela que cualquiera de las otras finalistas, y no sé. Porque si no hubiese estado la mía, hubiese sido ganadora cualquiera de las otras que estaban ahí. Claro. Y estaríamos, ustedes estarían entrevistando a un escritor defendiendo su propia novela y diciendo que él hizo tal esfuerzo para hacerlo. Y es totalmente válido. Por eso, o sea, cuando yo recibí el premio, lo primero que dije es, no te avisan antes, es sorpresa ahí. Nada. Fuiste al Colón y... Es más, Ana María Ayúa se sorprendió. El jurado no sabe el nombre del autor. Esto es lo maravilloso. Qué momento. Es maravilloso porque, digamos, ellos saben que eligieron una novela que tiene un seudónimo, pero el seudónimo se devela en el momento que se dice la novela ganadora es esta. Y vos estás ahí sentadito y no sabes lo que va a pasar. ¡Qué maravilla! Me encantan esos momentos. Más o menos, ¿no? Porque la pasás, cuando no sos ganador, estás nervioso. La pasás bastante mal. ¿Vos fuiste solo? No. Mi mujer me acompañó las 4 veces y la verdad que ella las 3 veces anteriores me llevó de vuelta a casa porque uno termina bastante mal, digamos, ¿no? O sea, uno compite para ganar, eso no hay ninguna duda. Eso sí. Así que qué alegría, Miguel, qué alegría. Una alegría inmensa fue, la verdad. Nos encanta tenerte hoy acá. Sí, yo sobre lo que hablabas vos del paisaje y el vocabulario, sumaría algo más que creo que vos lográs transmitir muy bien con los personajes, ¿no? Bueno, ahora que menciono los personajes, el libro tiene una particularidad porque ninguno de estos personajes que vos citás acá o que construís en este libro tiene un nombre propio. Son el cautivo, el coronel. Fue deliberado. El indio. Esa es una originalidad. Sí, me resulta. El tema es que, a ver, vos podés decir, bueno, ¿cómo se llama un coronel de esa época? Y ponele, no sé, Sagastizábal, y ya lo tenés. Pero no me cerraba ninguno, no me cerraba ningún nombre para el indio. ¿Qué nombre le pones a un indio? No, sonaban todos muy forzados.
Y a mí me sirvió, y después a ver, de esa dificultad hice una virtud, de decir, bueno, no les pongo nombre. Es un lío, porque tenés que decir, bueno, el indio que era así, que el indio que era así, y lo tenés que inventar un poco sobre la marcha para decir que estás hablando de ese y no de otro, ¿no? Le da universalidad al personaje también, ¿no? Es lo que pretendo, es lo que pretendo. Sí. De alguna manera, o sea, son, digamos, no te digo arquetipos en el sentido, sino meter todo en una especie de mito, en el sentido que es mitificación de algo que transcurre en un tiempo histórico determinado, pero que no tiene por qué ser, no tiene por qué tener la verdad histórica, para que empiece a tener la verdad ambigua y muy interesante, que es la verdad de la ficción, la verdad del mito, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, siempre, valga la redundancia, me he sentido cautivado por los, Ujú. por el personaje del cautivo. Porque, bueno, tenemos como una especie de historia familiar que se recoge también en ese cuento de Borges, Junín, donde Sí. él dice en Junín o en Tapalqué, refiere a la historia, algo así, ¿no? Y cuenta la historia de un niño blanquísimo también que fue robado por un balón y un buen día su padre lo rescata y lo lleva a la casa y entonces Borges cuenta ese instante en el cual el niño dice, no se sabe si reconoce el lugar, No si reconoce nada. como un perro, dice, creo en algún momento, ¿no? Y entonces va corriendo hasta la campana de la cocina, no sé si es así o yo me lo imagino así ya, está muy en clave de Borges, y encuentra un cuchillito de asta y y bueno, y después vuelve a la toldería. Ese es en el cuento de Borges. Y en el cuento nuestro era que él vuelve a la casa de su padre y tampoco se halla. Elige un par de caballos, como en tu novela están presentes ahí los caballos, y vuelve a la toldería. Y hay en un capítulo, no sé cuál, a ver, A si Luis le se gusta saca la leer, mitad, Miguel, le gusta acá a la leer mitad siempre. yo voy a leer un parrafito Dale. que me transmite mucho eso, ¿no? Porque está pintado de cuerpo Mm. entero esa vacilación. El joven no quería volver a ningún sitio porque de ningún sitio se había sentido transportado jamás. Para él su condición de blanco, de cautivo, no quería decir nada. No guardaba recuerdo alguno de su pasado antes de llegar a la toldería, pero tampoco había armado ninguna mitología o explicación sobre sus orígenes. Bueno, esto y los cuentos y el cuento de Junín para mí es todo uno, ¿no? Sí, hay toda una tradición, hay toda una cantidad digamos, historias de vidas, algunas terribles, de gente, o sea, lo que se llamaban los pasados también, ¿no? O sea, que eran los blancos que se pasaban a las tolderías y después volvían, o sea, Martín Fierro, ¿no? O sea, Claro. que huyendo o lo que fuere, se pasaban a las tolderías, estaban un tiempo, después volvían a los blancos, a la civilización. Y están esos personajes que no pueden volver. O sea, una vez ya son expatriados, digamos, de ese entorno, están en las tolderías y cuando tienen la oportunidad dicen, no, no me siento, y me vuelvo a donde mis hermanos los indios, ¿no? Y en este caso, este personaje, claro, es un personaje que es arrebatado de su familia apenas con muy pocos meses y crece en la toldería. Mm. Y ahí es cuando se cruza, cuando ya siendo adolescente, se cruza con otro personaje que es el coronel, que es, el coronel él dice en el libro que le inocula el virus de la aspiración de la civilización europea, digamos, porque es lo que trae el coronel, que nunca estuvo en Europa, pero que leyó libros europeos y dice, lo que yo quiero ser está en Europa. Y le transmite a este pobre desgraciado que nunca ha visto ni siquiera un pueblo, esa aspiración. aspiración. Entonces ahí me pareció una contradicción muy interesante para ver cómo se desarrollaba esa persona de adulta, ¿no?
Qué apasionante. Bueno, estamos conversando con Miguel Gaya, autor de la novela ganadora del premio Clarín El desierto invisible, y nos vamos a escuchar algo y seguimos con Miguel. ¿Cómo fue el pase de la poesía a la narrativa? Bueno, fue un pase tardío. O sea, yo empecé a escribir poesía, bueno, como todos, a la adolescencia. La particularidad es que lo extraño es que uno sigue escribiéndola. De alguna manera ha definido mi vida, digamos, la poesía. No habla del resultado de haber escrito, sino de la manera en que uno vive. Y no podía entrarle a la narrativa. Y recién pasado los 50 y pico de años, empecé a ver cómo iba. Y esta novela ha sido una construcción muy, muy lenta y la he disfrutado muchísimo. Estás escuchando Libros sin Tiempo. Bueno, seguimos con Miguel Gaya, que es el último premio Clarín, hablándonos de la poesía y de su vocación por la lírica. ¿Cuál era esa novela que vos citabas? Estaba hablando de esta novela en particular. Esta misma. Del desierto invisible. Esta semana también falleció un gran poeta, un referente de las letras hispánicas. Voy a leer una frase de Antonio Gala. He sido vulnerable, he sido fácil de herir, he sido fácil y ágil. He sentido como muy hondas heridas que para otros hubieran pasado inadvertidas. Wow, Era qué lindo. Antonio Gala. Vos publicaste varios libros de poesía, Miguel, ¿verdad? Sí, cerca de 10. Por eso, y después llegaste a la novela, a la narrativa, a escribir textos más largos. Uno de los últimos se llama Las hormigas argentinas conquistan el mundo. Así es la que hablábamos antes, que fue 3 veces finalista del primer Clarín. Ah, 3 veces fue. Ay. Y está publicada igual. Sí, la está publiqué. en las librerías, sí. Y estuvo en la feria del libro tal también. cual. Bueno, Miguel, además, Luis, te cuento que es abogado. Pero sigamos con la poesía, que va a ser mucho más Es que venimos divertido. teniendo muchos escritores abogados. ¿Qué está pasando con el derecho? Es que es aburridísimo, es la única manera de evadirse. Lo largan y se ponen a escribir. Pero te lo digo yo, porque no preguntemos eso, lo sabe todo el mundo. la semana pasada tuvimos a Viviana Rivero acá, que es un boom en la novela romántica y también abogada, y dijo, yo dejé mi estudio, le dejé todos mis casos a una compañera, una colega, y le dije, si tengo suerte y con esta novela que escribí, no vuelvo más al estudio. Y no volvió más. ¿Vos seguís ejerciendo el derecho? Contanos esa parte tuya. Bueno, yo tengo una edad casi provecta, así que estoy jubilado. ¿Jubilado de abogado? Sí, Que pero... muy pocos se jubilan. Bueno, a ver, yo trabajé muchos años en una empresa vinculada a las pequeñas y medianas empresas. O sea, mi especialidad es, en derecho al menos, Sí. es la asistencia financiera a las pequeñas y medianas empresas a través de las sociedades de garantías recíprocas. Ajá. Estoy muy acostumbrado a hablar de pequeñas y medianas empresas y frénenme porque puedo hablar muchas horas. No, hoy no. Pero en realidad también hace muchos años que soy abogado de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA, y es la única actividad como abogado que mantengo en este momento, porque bueno, me encanta trabajar con los reporteros gráficos. Sí, hablábamos que apareces en el documental de José Luis Cabezas, porque el año pasado lo tuvimos a Gabriel Michi en una entrevista acá cuando salió el documental, y lo entrevistamos. Y ahora me hiciste acordar, porque... Sí, yo comencé a trabajar con los reporteros gráficos en octubre del año 96 y en enero asesinaron a José Luis. Sí. Por lo tanto, fui junto con la comisión directiva de ese momento quienes llevamos adelante el reclamo. Claro. Digamos, esto fue un reclamo colectivo y finalmente decidimos participar del juicio y fue la primera vez en que en la jurisprudencia argentina, en un juicio penal, se aceptó una asociación civil como parte querellante. Y esto fue
digamos, Hito. Un hito, algo. un hito en Ujú. la voz que puedan tener las víctimas en los juicios. Porque hay una cosa muy perversa en nuestra historia reciente de la Argentina, y es que cuando ocurren estos asesinatos son las víctimas, son los familiares los que tienen que Sí, empujar la búsqueda de justicia. es tremendo, Porque, sí. y esto es en el peor momento de la vida de cualquier persona que atraviesa por estas pérdidas traumáticas de sus familiares, y que encima tienen que ser ellos los que hacen la búsqueda de la verdad y el pedido de justicia. Esto lo emparento ya desde lo que han sido la lucha de los organismos de derechos humanos en Argentina Mm. y sus familiares, hasta lo que ha sucedido de cabezas mismos también, Sí, ¿no? claro. Hay una constante, es muy, muy dramático esta situación que pasa, en la cual no hay una respuesta al pedido de justicia, ¿no? Sí. ¿Y a vos qué te atrae más? ¿Estar informado de alguna manera, ¿no? Porque hablás de alguna manera desde ese costado, o la lectura más de pasatiempo. ¿Cómo es tu vida? Es Contanos, muy a los que común. no te conocen, porque aparte estos premios hacen visible escritores que quizá no son tan conocidos. Sí, a ver, uno cuando es poeta sabe que no va a tener una mayor trascendencia pública, digamos, y por otro lado el lugar de los escritores en la Argentina y en el mundo ha variado mucho, o sea, no hay tanta exposición pública. Los escritores conocidos y los escritores conocidos en la calle, digamos, por decirlo, o sea, uno en el determinado momento, si uno veía en la calle, no puede, a Sábato, a Cortázar, Claro, a sí. Borges eran absolutamente reconocidos. Y hoy por hoy, no sé, yo te diría que solamente Claudia Piñeiro puede ir por la calle siendo reconocida como tal, sino todos los otros no sucede. Y esto tiene que ver con el tiempo actual, digamos, Claro. ¿no? Así que mi vida es la de cualquier hijo de vecino. O sea, a ver, yo saqué el premio esto y en mi barrio soy el que sale a pasear el perro peludo todos los días. O sea, ni siquiera me unen a esto, digamos, ¿no? ¿Cómo te gustaría morir? Pues me gustaría morir un poco de repente, pero dándome cuenta de que eso sucedía. Y desde luego me gustaría que en el sitio donde yo yaciera, o donde yacieran mis cenizas, pusiese algo así como murió vivo. Porque creo que a los medio vivos no los quiere ni la muerte. Los medio vivos no los quieren Bueno, acá teníamos a ni la muerte. Antonio Gara y Sí. hablábamos de... Bueno, pero vos estás viviendo en la ciudad, Sí, sí, sí. pero sos de Ayacucho. Sí, Ahí cruzamos poesía, Ayacucho, de lo que querías hablar, Luis. Sí, y bueno, Ayacucho estaba un poco en el desierto, ¿no? bueno, Ayacucho es ese, digamos, es el paisaje que está en el libro es Ayacucho. Es así. Ah, mirá vos. Digamos, es muy impresionante, porque vos cuando vas a la Pampa, por ejemplo, llega un momento en que cruzás una hondonadita y te dicen, esta es la zanja de Alsina. Ujú. Y estaba ahí, digamos. Claro. Y es una especie de La talud. ruta 3, ¿no? Sí. Sí. Vos tenés una frase que salió publicada y despertó mucha polémica en Clarín, que dice, no somos tan blancos ni civilizados, somos todos mestizos. Ahora lo van a conocer por eso. Él dice que no lo conocen cuando sale, pero lo van a reconocer, ¿eh? Está bien, es un buen eslogan. Bueno, a ver, cuando yo digo que como sociedad somos mestizos, o sea, digamos, hay quienes pueden ser, no sé, pueden decir que son europeos, porque sus padres y sus abuelos fueron europeos. Hay quienes pueden decir que son representantes de pueblos originarios porque esto es así. Pero la mayoría somos una mezcla en general de distintos países europeos, y mezclados con la criollez, digamos, que nos caracteriza. Y me parece que esto no es una cosa particular de la Argentina, sino que esta mezcla, esta condición de mestizaje es algo que incluso se da en Europa hoy por hoy, cuando uno, no sé, visita
Londres, que es la capital de uno de los imperios más importantes que ha tenido en los últimos siglos la civilización occidental, se encuentra con una ciudad absolutamente cosmopolita, donde conviven distintas razas y se mezclan, por otro lado, distintas razas y distintas culturas. Por lo tanto, este mestizaje, un mestizaje urbano, por otro lado, es una característica de la época, no es una característica del argentino. Y después cada cual, bueno, sabrá su historia familiar. Yo no me voy a poner a decirle a cada cual qué ancestros tiene, ¿no? Por supuesto. Sí, lo comentamos fuera de aire, de las grandes ciudades del mundo, donde se da esa mezcla de todo tipo de razas, de personas de todo el mundo. Y esto que vos decís puntualmente para el caso de la Argentina. Perdón, quiero aclarar lo siguiente. Sí. Yo no lo digo esto como, a ver, qué bonito que es. Digo, esto es conflictivo. O sea, Claro, esto, digo, Sí, se entiende. todo es un conflicto, porque la convivencia en sí es conflictiva. El tema está cómo uno resuelve ese conflicto. O sea, la civilización, si se quiere, ser civilizado, Sí. es de qué manera uno gestiona los conflictos de la convivencia. O sea, Claro. o se agarra a palazos con el vecino porque el otro no es del mismo color de piel de uno, o porque piensa distinto, o sabe convivir y enriquecerse en ese intercambio. Eso es todo el truco, ¿no? Está claro que es lo que uno hace con eso, ¿no? Pero en el caso puntual de la Argentina, ¿vos pensás que se reabre una discusión a propósito de este mestizaje cultural o de ponerlo en palabras ahora? ¿O es algo que siempre estuvo subyaciendo a la identidad nacional y de alguna manera se reafirma? Es muy difícil hablar de identidad nacional cuando la nación tiene tan poco tiempo. Entonces, ha habido, digamos, ha habido una cosa maravillosa en la construcción de la nación argentina, que ha sido la decisión en su momento del Estado, de las clases dirigentes, de la escuela obligatoria, laica, para todo el mundo, igualitaria. La instrucción. Exactamente. Y ahí se consiguió saltar del gueto. O sea, a ver, es lógico que quien viene del extranjero y se va a una tierra extraña se reúne con los iguales. Aquí el 95% de los inmigrantes en la segunda generación estaban mezclados. O sea, nosotros casi todos tenemos un apellido español, un apellido italiano, Sí. o sea, y se convivía de una manera, y eso a mí me parece una gran lección de tolerancia y una gran lección de convivencia. Creo que en algún punto tenemos que aprender también a estar. Venimos muy cascoteados, digamos, en nuestra historia de hace pocos años, ¿no? Esto es cierto. Es cierto. Pero tenemos que aprender a ver cuáles han sido nuestras fortalezas. O sea, cuáles han sido los puntos que nos han permitido sobrevivir a todas las tragedias que hemos atravesado. O sea, yo estuve organizando las 40 años las jornadas por los 40 años de democracia en la Feria del Libro que pasó. Y fue una experiencia extraordinaria para mí convocar a las personas que convoqué a discutir distintas cuestiones desde economía, la memoria, la construcción de la memoria, la justicia, el juicio de las juntas, la cultura, la industria del libro, qué se leyó, qué se hizo en estos 40 años. Y ahí hay una riqueza cultural que es magnífica. Entonces, cuando uno dice, bueno, la estamos pasando mal, a ver, tráeme un país que hoy la esté pasando bien económicamente. O sea, digo, somos muy intolerantes con las dificultades que tenemos. Y creo que las dificultades que tenemos no son insalvables tampoco. Yo creo que hay una gran oportunidad de construcción. A ver, lo que se ha hecho con el tema de derechos humanos y de justicia es un ejemplo en el mundo. Sí. No ha habido una situación en la cual los crímenes cometidos ya han sido juzgados por los jueces que correspondían. No hubo tribunales especiales, no hubo vindicta, no hubo venganza. Entonces,
esto creo que es algo del cual nos tenemos que enorgullecer, Sí. digamos, ¿no? Habrá quien se sentirá más o menos Cercano a eso, cercano a esta ¿no? Sí, situación, claro. pero bueno, y después con respecto a la cultura que hemos llegado a desarrollar, no tenemos mucha idea de lo distintivos que somos, o sea, lo particulares que somos. Que ¿Todavía? en muy ¿Crees que poco todavía? tiempo. Sí, eso siempre es verdad lo que dice Luis todavía. Claro, ¿cómo lo ves vos? A ver, a mí me Porque por cuesta acá también. pasan muchos escritores, han pasado editores, han pasado, bueno, hemos hablado de lo difícil que es publicar en la Argentina, lo complejo de lo que es la trama del papel en este momento. Bueno, muchas voces. De hecho, hablamos de Gabriel, que estuvo el año pasado también hablando del caso Cabezas. ¿Vos cómo nos ves a nivel cultural? Te diría cómo nos ven a nosotros. O sea, porque A ver. digo, Sí, o qué yo, espejo digo, tenemos. por cuestiones de labor profesionales, Sí. de lo que mencionaba como abogado, recorrí bastante América Latina. Y traté con quienes serían mis pares, digamos, en general, abogados de la franja financiera, para decirlo de alguna manera muy rápida, y vinculada a las pequeñas y medianas empresas, y la mirada que ellos tienen sobre nosotros, nos identifican con una identidad muy fuerte. O sea, nos reconocen una identidad muy fuerte. Lo que hemos hecho como escritores, o sea, incluso lo que hemos perdido, el terreno que hemos perdido como industria editorial, significa que en algún momento pudimos llegar ahí. Entonces, creo que hay, si uno mantiene políticas de Estado, si uno mantiene en el tiempo estas políticas, tienen que dar resultado. Vos fíjate lo que ha sido la Feria del Libro, que vamos por la edición 47. Hay 1 millón de personas en Te iba la a Feria del decir, Libro. Alejandro Bacaro, que estuvo charlando con Ujú. nosotros, él decía, yo dije, bueno, una de las ferias, en ese momento dije, una de las ferias más importantes, dijo, la más importante de Latinoamérica, porque dura 3 semanas y pasan todas las grandes plumas de cada momento, ¿no? De cada época. Y después nos reíamos afuera del aire porque decíamos, no, la más importante. Y es verdad, es En- verdad. Entonces yo creo que esto, a ver, al mismo tiempo hay muchos escritores incluso que se la pasan hablando mal de la feria. O sea, diciendo, bueno, pero es una feria comercial. Bueno, gracias a Dios que es una feria comercial. Y que la feria es un hecho comercial. Sí, es un hecho comercial. Acá tal cual, se ha pero- popularizado como un evento cultural, pero las ferias en todo el mundo son ocasiones comerciales. comerciales. Tal cual, porque aparte ¿Y de qué vive el escritor si no? Pero por otro lado, si yo quiero que a mí me publiquen y que la gente sepa y pueda leer, yo necesito que haya un entramado, un ecosistema de editoriales, de librerías. La cantidad de librerías que hay en la ciudad de Buenos Aires no hay en Nueva York. No, es de verdad. O sea, Barcelona tiene menos librerías que Buenos Aires. Ahora, ¿por qué subsiste eso? Porque hubo en algún momento una decisión de que hubiese un precio de tapa del libro. Claro. Mi libro lo van a comprar en La Quiaca, en Ushuaia o en Mendoza al mismo precio. Sí. Esto lo que hace es permitir que existan bocas de ventas pequeñas en todas las localidades y no estén a merced de la concentración y la uniformización de la uniformidad de la oferta. Porque si no, entramos en la lógica de que va a haber pocos lugares de venta y en esos pocos lugares de venta va a estar solo lo que se vende. Mientras que así permite la existencia de montones de pequeñas y micro editoriales que son exquisitas y que publican Ay, aquello sí, que que tienen cosas no divinas, no tendrían destino. Sí, nos quedan 5 minutos, Luis, y bueno, toda la hora estuvimos con Miguel Gaya, lo recuerdo, El desierto invisible, un libro distinto. ¿Me ¿eh? dejas poner un poquito de música? Bueno, y después volvemos con Miguel y nos va a contar qué está leyendo, Miguel.
Bueno, Estamos de vuelta con nuestros Miguel últimos Calla. minutos. Qué lindo martes, Luis. Espectacular. Un lujo tener a Miguel Calla acá en el estudio, poeta y escritor. El último premio Clarín. Repetimos, El desierto invisible, un libro para ir a comprar y leer algo diferente, Luis, ¿eh? Sí. Un libro Miguel, apasionante. contanos vos qué estás leyendo en este momento, o de lo que has visto, qué es lo que más te ha gustado, llamado la atención. A ver, yo soy un lector absolutamente desordenado, y me cuesta muchísimo hacer un recuento de lo que he leído. Yo como poeta soy un lector que relee, o sea, y releo mucho. Y últimamente también incluso no recuerdo mucho los nombres de algunos poetas, o sea, si bien puedo decir, bueno, vuelvo a leer a fulano, mengano, sutano, también me gusta mucho salir a buscar cosas particulares. O sea, hace poco he estado leyendo dos libros que son antologías. Una antología de poesía norteamericana que abarca prácticamente mediados del siglo XX hasta ahora, y el segundo Novecento de poesía italiana, que también arranca desde la posguerra hasta ahora. En un caso, la poesía norteamericana con edición y traducción de Jonio González, y en el otro caso de la italiana de Jorge Aulicino. Y se pueden conseguir gratis. Son dos antologías maravillosas que se pueden conseguir en ebook, en la web de Ediciones en Danza, edicionesendanza.com.ar. Se pueden bajar gratis y ahí hay un tesoro para leer y releer y volver muchísimo tiempo sobre ellos, ¿no? Así que Miguel Calla nos recomienda poesía para leer. Poesía, qué lindo. Bueno, tenemos Sí. que hacer un programa de poesía. Bueno, hemos hecho programas de Sí, poesía. el año pasado. Tenemos No que somos volver. expertos en poesía, No somos, pero tampoco no. somos expertos en... Hay que desconfiar de los narrativa. expertos de poesía. Sí, ¿no? Tal cual. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir hasta el próximo martes. Miguel, te agradecemos mucho Al que contrario, hayas les estado agradezco a acá con ustedes. nosotros. Y Muy... quiero mandarle un Sí. lindo abrazo y saludo a Mario Tarzano, con quien hicimos el Colegio San José juntos. Cierto, cierto. Nos visita a veces él. No pasado Es por el acá, dueño ¿no? de nuestra Tal vez nos nuestra está radio. escuchando y Bueno, por eso Bueno, los saludo. pasa y Viene a hacemos una visitar. foto. Bueno, a nuestros oyentes los saludamos hasta el próximo martes, Luis, ¿no? hasta el próximo martes. Chau. Esto fue Libros sin Tiempo.